Hola Kevin, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Sí, 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 te escucho, te escucho. Hola Kevin, disculpa, de verdad, no sé qué ha pasado. Yo estaba intentando el día de ayer hacer una transmisión y la hice en un grupo, pero no en una página, porque no tengo una página y no quería hacer una transmisión en el grupo de Safar. Entonces, no, ahora he seguido todos los pasos, pero al final no me ha salido, o sea, se plantaba. Le daba clic Sí, está, a transmitir, le daba claro, y se plantaba. ajá. Mm. Yo creo que el problema es el audio, es que creo que está fallando la página. Sí, ¿no? Debe ser el audio falla por a veces por la calidad de internet, es una de las complicaciones, o la configuración. Claro, o también la configuración, creo que tal vez. Aunque también es de internet, porque ahorita como el Facebook está creo que, ¿cómo se llama? Colapsando por mucha gente. Está entrando. Sí, puede También ser, ¿no? creo. Una de las razones puede ser. Bueno, esperemos que conecten, ¿cómo hacemos? Sí, yo ya publiqué ya. Ya, A ver un ratito. ya están conectando. Te voy a nombrar ¿cómo se dice? David, ¿cómo se graba el video? Arriba hay una opción donde dice compartir pantalla. Te acabo de nombrar también anfitrión. Eh, Ya, Hay una parte donde dice, ahorita estoy grabando, por ejemplo, todo lo que estamos haciendo lo estoy grabando. ya. Lo malo de esto es que puedes grabar 40 minutos, puedes grabar 40 minutos online y luego lo recuperas. Y si quieres grabar más de 40 minutos, me parece, lo grabas en tu PC. Yo ahorita, por ejemplo, lo estoy haciendo para grabarlo en mi PC, pero se está grabando. Ah, ya, entonces lo puedes grabar a tu PC y me lo puedes pasar entonces. Claro, por supuesto. Sí, mejor, porque para también publicarlo en el Facebook y algunas personas Sí, para que no sí, escuchen. claro que sí. Sí, sí, es importante eso. Ya, acá entonces. Ya, yo te he nombrado anfitrión, o sea, tú puedes dar este paso a los que se quieran conectar y Ya, ya, bien, ya, listo. listo. No sé, comienzo o espero un poco más, porque ya en realidad les he hecho esperar bastante, a las 5:50. Un, ¿Qué tal? ¿Me un escuchan? rato. Ahí veo que están conectados Juliet, Jan Salas, Alexis. Sí, sí, un rato. Sí, no. Sí, pregunta. Así como en clases. ¿Por qué? Psicofarmacología. Ujú. Farmacoterapia en ansiedad y psicosis.
¿Cuántos hay? 5. ¿5 nomás? ¿Ah, sí? Sí, porque era las 5 de la tarde el curso, en la clase o el caso. Ah, no, eso está... Tuve un problema. Jiji, me voy a reír. Ah, like. Ya, David, Sí, dime, David, dime Kevin. normal, normal, ahora sí comienza. Ya, listo, voy a comenzar. Bueno, muy buenas noches con todos. Pedirles una disculpa por el problema técnico que ha habido acerca del audio, ¿no? La transmisión sí se podría hacer, pero la configuración del audio, no sé, hablaba y no me escuchaba, ¿no? Por medio de la transmisión. Y bueno, vamos a transmitir por medio de esta plataforma, ¿no? El Zoom. Y va a estar grabada la clase, ¿no? Así que en algún momento lo pueden también compartir con los que deseen, ¿ya? Sí me escuchan, ¿verdad? ¿Ven mi presentación también? Por Sí, sí, favor. sí. ¿Sí? ¿Se ve? Ya. Listo. Entonces, el tema que, ¿no? que he elegido, ¿no? Se me ha pedido para que pueda transmitir a ustedes es el tema de psicofarmacología, centrándonos en la farmacoterapia de lo que es la ansiedad y de lo que es la psicosis. Como les mencioné, estoy agradecido por lo que me ha invitado el Centro Federado, ¿no? Para poder compartir este tema que a mí personalmente me gusta bastante. He hecho mi tesis acerca de este tema, ¿no? Mi tesis de pregrado, y también he estado un buen tiempo en el servicio de psiquiatría, no hospitalizado por si acaso, sino monitoreando a los pacientes, ¿no? Colaborando en la farmacovigilancia y el seguimiento farmacoterapéutico. Entonces, yo en ese tema voy a centrarme precisamente en lo que es la definición de estas patologías, un poco de la epidemiología de estas enfermedades, los factores de riesgo que conllevan a estas patologías mentales, ¿no? Etiología, el origen, un poco de cómo es la fisiopatología, cómo se desarrolla esta enfermedad, los signos y síntomas, cómo uno puede identificar si uno, por ejemplo, tiene un familiar o, ¿no? o psicótico, ¿no? o con esquizofrenia, que es una de las psicosis más frecuentes, y cómo se diagnostica definitivamente, ya que los signos y síntomas nos van a orientar, pero el diagnóstico, ¿no? es definitivo mediante una prueba que se hace con especialistas, por supuesto. Y quiero centrarme en lo que es el tratamiento, ¿no? El tratamiento sobre todo en lo que es la farmacoterapia, el tratamiento con medicamentos. Como este es un curso introductorio, en realidad no voy a explayarme mucho en la parte molecular, ¿no? Porque sé que estamos empezando, ¿no? Los que están presentes, ¿en qué ciclo están? O si ya están llevando farmacología o recién están ingresando a llevar los cursos, para más o menos saber, ¿no? Ya que somos pocos. Bueno, Kevin está ya en tercer año, creo, ¿no? ¿No? Sí. ¿Quién más? Juliet creo que te llamas, ¿no? Hoy veo que es Juliet. ¿En qué semestre estás o recién has ingresado? ¿Me escuchas? ¿Ya eres egresada? Internado. Internado, excelente. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. No eres Juliet de Facultad de Medicina, ¿no? Eres de Facultad de Farmacia, me parece. ¿O no es una Juliet? Sí, Ah, sí, eres de farmacia. de farmacia. Sí. Ah, había una Juliet, ¿no, Kevin? ¿Te acuerdas? De medicina. Creo que era jefa de medicina pediatría, creo, ¿no? Ya. Bien, entonces, bueno, si estás en internado, genial, ¿no? Porque te va a servir bastante compartir un poco lo que es el tratamiento psiquiátrico, farmacológico de los pacientes que tengan problemas mentales, ¿no? Bueno, aquí algunos datos que a veces es bueno
mencionar, lo voy a pasar eso rápidamente, ¿no? Porque en realidad son datos que van variando, pero sí nos impresiona bastante que la Organización Mundial de la Salud diga pues de que son 450 millones de personas que experimentan en algún momento algún problema de salud mental, ¿no? O neurológico en el mundo. Y constituye entre los 5 o de las 10 principales causas de discapacidad. Es decir, los problemas mentales, como la psicosis, como por ejemplo, ¿no? la ansiedad, nos van a traer problemas también de somáticos, ¿no? Nos van a traer problemas a largo plazo. Kevin, no te olvides que estás de administrador también y para que los jóvenes entren a la sala tienes que aceptarlos, ¿no? Porque creo que se ponen en sala de espera. No sé si te has percatado de eso, por si acaso lo digo. Sí, sí. Ah, ya, genial. En el Perú, el Instituto Nacional de Salud Mental menciona que 1 de cada 5 personas ha sufrido de algún trastorno psiquiátrico en el último año. O sea, no es poca cosa, ¿no? 1 de cada 5 es casi el 20%. Claro, algún problema mental, algún trastorno, eso no quiere decir que ya esté enfermo, ¿no? Lo malo de las enfermedades mentales es que es bastante, la gente se estigmatiza bastante, ¿no? Vamos a ir al psicólogo, vas a ir al psiquiatra, no, ya me van a llamar loco, voy a tomar algún psicofármaco, entonces, no, mejor no. Y eso es el gran problema de nuestra sociedad. Para el año 2018, según el MINSA, ¿no? Estimó que 4.500.000, ¿no? 514.781 peruanos padecían de algún problema de salud y solo el 20% de ellos recibía algún tratamiento. Estábamos hablando de salud mental, ¿no? Salud mental, o sea, algún problema de salud mental. Más de 4,5 millones, ¿no? Más de 4 millones sufren de salud mental. Pese a que el MINSA también advirtió el crecimiento de esta población, es decir, pese a que cada año, según los estudios, va aumentando las personas con problemas de salud mental, el presupuesto para poder atender estas enfermedades sigue representando el 0,1 del presupuesto nacional. Es decir, ¿cuánto se asigna para poder tratar, prevenir, hacer hospitales especializados en salud mental? Pocos. Recién esta pandemia, ahora, no sé si ustedes han escuchado, aparte de tantas publicaciones que hacen, ¿no? el ministerio por esta pandemia del coronavirus, ha sacado una resolución para poder tratar algunos problemas de salud mental del personal de salud. El personal de salud, los profesionales de salud que están atendiendo a los pacientes, están sufriendo trastornos, ¿saben? Están sufriendo trastornos mentales. El estrés, el agotamiento, la presión, el miedo, ¿no? Todo eso genera ese estrés mental que se presenta en los problemas de salud mental, ¿no? Muchos ya se han dado de baja, ¿no? ¿Sí? Hay cientos de médicos ya están infectados y muchos han pedido su baja, ¿no? Ya no quieren ir a trabajar. Hay de todo, aunque hay algunos que sí, pues están yendo, ¿no? En el mundo, según, ¿no? ese estudio ¿no? de un instituto de salud mental, para el año 2018, miren, la densidad según los países que sufren de algún problema de salud mental. Los que están más rojitos son más propensos a sufrir más problemas de salud mental, los que están más rojitos, ¿no? Y los que están más amarillos, naranjas, no hay datos. No quiere decir que sufran menos, por si acaso. Es decir, no el Perú, y los del Perú somos ¿no? Poco enfermos. No, yo creo que en el Perú hay más, sino que realmente no se reporta, ¿no? No se informa. Algo así como lo que ha sucedido, pues la importancia que le dan a las UCIs, ¿no? Recién ha tenido que suceder esta pandemia para que se den cuenta que en las UCIs, en los hospitales, eran muy pocos, ¿no? Muy pocos. Y entonces, recién cuando suceden los grandes problemas, recién se dan cuenta de lo que falta, ¿no? Se hace el trabajo de bombero. David, una consulta. Dime. David, ¿estás presentando las diapositivas ahora o todavía? Sí, ¿no lo están viendo? No. Oye, ¿qué No, pasa? no. ¿No lo están viendo? No. Ya. No sé qué pasaba, pero se salió. Ahí no. Ya, ¿ahora sí? A ver. Sí, ahí está.
Sí, ahora está. sí. A ver, me dicen si sigue ya. ¿Sigue viéndose o no? Sí, sí, está bien, está bien. Ya. Uy, disculpen, yo me estaba pasando ya, ¿no? Bien, gracias por la información. Bueno, entonces, les decía acá, ¿no? Que en la imagen, cuanto más rojito está, quiere decir que los problemas de salud mental están más concentrados, ¿no? Pero no tanto en que haya más o haya menos, sino realmente es la infranotificación, ¿no? En el Perú estamos de amarillo, ¿por qué? Porque no se notifica. Existen muchas personas que tienen problemas mentales, padecen ansiedad, padecen depresión, padecen neurosis, padecen psicosis y no se diagnostican. Más bien, lo que sí sabemos son las consecuencias de esas enfermedades. Lo que sí estamos observando son las consecuencias de estos problemas de salud mental, ¿no? ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues lo que vemos en esta noticia, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Torturan, abusan y asesinan a madre y a sus dos menores hijas. ¿Sí? ¿Ven la noticia? ¿Alguien puede ver de qué fecha es esa noticia? ¿Lo pueden observar? ¿De qué fecha es esta noticia? ¿La llegaron a ver la noticia o no? ¿No? ¿Sí? A ver, acá, está abajo, ¿no? ¿Lo ven? Es reciente, ¿no? Es reciente. Del 17 de abril del año 2020. Es reciente. Aquí, registra 27 casos de niñas violadas desde que inició la cuarentena. ¿Sí? Esto salió en el diario El Correo, ¿no? La ministra de la Mujer reportó que 538 mujeres agredidas, de las cuales 48 fueron violadas. ¿De cuándo es esta noticia? ¿Lo pueden ver? ¿O estoy hablando yo? ¿Me escuchan? Sí. Sí, ya, genial. Acá abajo, De, ¿no? Es del 2 de abril. de abril. Del 2 de abril. O sea, este mes, ¿no? Ya de lo que va de la cuarentena, en esa fecha se publicó que eran 538 mujeres que habían sido agredidas y muchas violadas. Acá, asesinan a mujer en el interior de su vivienda durante toque de queda. También, reciente, 8 de abril de este mes, ¿no? Eso es lo que se ve en nuestra sociedad. Creo que estamos tan acostumbrados a estas cosas, realmente estamos tan acostumbrados que ya no nos sorprende, ¿no? Es como si nuestra mano ya estuviera callosa y ya no nos duele. Estamos tan acostumbrados a estas cosas que ya no nos sorprende. Hallan extremidades y torso de un hombre dentro de la bolsa de un botadero de basura en Comas. También, ¿no? Imagínense, llegar a descuartizar a una persona, creo que no es poca cosa. Creo que llegar a partir a un ser humano en mitades, en pedazos, tendrías que estar muy mal de la cabeza para que hagas eso. ¿O es algo normal que se hace eso? Acá, en Miraflores, un hombre discute con su esposa y se suicida, ¿no? Se lanza ¿de dónde? Del piso número 17. ¿Esto de cuándo es? Del 21 de abril, hace poco nada más. Miren, entonces, y eso es de este mes nada más. O sea, si yo me pongo a rebuscar lo que está sucediendo durante el año, imagínense todo de acá de Perú, ¿no? De acá este mes nada más. Tantas cosas que se observan y esto se debe pues a que realmente nuestra sociedad está enferma mentalmente, ¿sí? Yo lo digo así, está enferma mentalmente. Tienen problemas que no lo manejan, que no lo superan y esto lo llegan a somatizar, lo llegan a expresar y muchas veces la familia o los vecinos, la sociedad somos víctimas de estas consecuencias. Y bueno, estos problemas traen también problemas económicos, porque la salud mental hace que la persona no pueda laborar. Si una persona sufre de depresión, deja de trabajar. Un mes, 2 meses, dependiendo de la gravedad. Si un paciente sufre de esquizofrenia, tiene que dejar de trabajar. ¿Y esto quién lo va a cubrir? Muchas veces lo tiene que cubrir el Estado o la familia, ¿no? Según los estudios, la carga de estos problemas de salud mental
ascienden hasta 147.000 millones de dólares, ¿no? Y tratar a estos pacientes más bien va a generar un beneficio económico, ¿no? Es lo que se estima, es lo que se espera, ¿no? Si nosotros curaríamos, atenderíamos a esas personas para que se rehabiliten, eso generaría mejor ingreso en el PEA, ¿no? La población económicamente activa, el PBI, el Producto Bruto Interno, para que se pueda generar mejores ingresos en el país, ¿no? La capacidad productiva. Y no solamente eso, los medicamentos que se utilizan también van a generar problemas, ¿sí? Porque los antidepresivos, por ejemplo, van a generar trastornos graves, inclusive la muerte. Los antipsicóticos también, ¿no? Y entre otros tipos de problemas van a tratarse con los medicamentos y van a generar otros problemas. ¿Sí? Entonces, es algo que hay que tomar en cuenta, que muchas veces nuestra sociedad o los gobernantes no lo toman en cuenta, ¿no? Entonces, ahora sí, me introduzco el tema. Y vamos a tratar lo que es la ansiedad y lo que es la psicosis, ¿no? Primero, entonces, tenemos que definir qué cosa es la psicosis. Perdón, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es un trastorno displacentero, ¿no? Que se acompaña de cambios somáticos. Es decir, la ansiedad no solamente es emocional, sino también es algo somático, que se manifiesta corporalmente, con la frecuencia respiratoria, se manifiesta con trastornos del corazón, con trastornos hormonales y también psíquicos. Y puede presentarse como una reacción adaptativa también. O como un síntoma. La ansiedad puede ser también un síntoma o un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Que acompaña a diversos padecimientos médicos o psiquiátricos. Es decir, la ansiedad por sí misma puede ser un trastorno grave, dependiendo de la intensidad, dependiendo de la profundidad y de la amplitud, y también puede ser la ansiedad tan solamente un síntoma de algún otro trastorno mayor, como la psicosis, por ejemplo, ¿no? O algún otro problema de salud. Nosotros sabemos que estas enfermedades mentales están muy relacionadas con el funcionamiento de las neuronas, ¿sí? Están muy relacionadas con el funcionamiento de las neuronas. Es decir, si nuestro sistema nervioso está funcionando indebidamente, esto va a generar justamente estos problemas, ¿no? Arriba, por ejemplo, observamos una neurona que no tiene, ¿qué cosa? ¿Sí? Recordando un poquito, no tiene la vaina de mielina, ¿verdad? No tiene la vaina de mielina. Mientras que acá, en esta neurona, sí podemos observar sus diversas vainas de mielina, ¿no? Que van a generar una transmisión nerviosa más rápida. ¿Estamos? Bien. Entonces, la ansiedad es un trastorno psíquico que puede somatizarse, puede expresarse también físicamente, ¿no? Por ejemplo, a veces no sé si ustedes han escuchado estas expresiones, ¿no? ¿Sí? ¿Han escuchado algo de un familiar o de ustedes mismos? Tengo mucha ansiedad, ¿no? Estoy como sobresaltada, me duele el cuello, ¿no? Todo el día estoy angustiada, ¿no? O tengo miedo de salir, ¿no? Temo que me pase algo. Lo que muchos ahora sienten, ¿no? Algunos no quieren salir. Yo salgo, ¿no? Yo salgo a comprar, yo voy al mercado, ¿no? Te agarran a ti, ¿no es cierto? ¿No? Del representante de la familia para que vayas a hacer las compras. Pero hay mucha gente que de verdad les digo, me han llamado, ¿no? Porque ya estoy colaborando también en la línea 1, me han llamado, en la línea 113, perdón. En la línea 113 nos llaman y mucha gente tiene miedo a salir de la casa, no quiere salir, ¿no? Está ahí encerrado. Y eso va a generar también problemas psiquiátricos, va a generar problemas mentales, porque el ser humano es un ente social. Y cuando estás aislado, y esto lo saben los astronautas muy bien, cuando estás aislado vas perdiendo el contacto con la realidad, por más que estés vivo, ¿sí? Si no estás en contacto
con las personas, con la sociedad, pierdes contacto de muchas cosas. Te ensimismas en tu pensamiento. La mente empieza a divagar por muchas cosas, empieza a pensar muchas cosas, ¿sí? Al menos con las redes sociales, que es una forma de socializar, al menos con las redes sociales, o estos, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo, estamos recibiendo una charla online. Ya podemos intercambiar opiniones, experiencias, y eso nos permite tener contacto con la realidad. Porque si no, nuestra mente empieza a despegar y empieza a pensar muchas cosas cuando no estamos en contacto con la realidad. Porque el ser humano se hace ser humano cuando está en sociedad. Las diferentes manifestaciones de la ansiedad son un frecuente motivo de consulta en la práctica diaria, ¿no? Pudiendo presentarse como un síntoma, ya mencionamos, puede ser un síntoma de un trastorno mayor, o también puede ser dentro de un síndrome psíquico, ¿no? Un síndrome, un conjunto de signos y síntomas, por ejemplo, el síndrome postraumático, que lo vamos a ver, ¿no? Que es un tipo de ansiedad generalizada también, o como el mismo trastorno de la ansiedad, propiamente dicho, ¿sí? Entonces, la ansiedad puede ser solamente un síntoma o puede formar parte de un síndrome, o ya puede ser todo un trastorno, o sea, una enfermedad ya clasificada. ¿Qué características tiene la ansiedad? ¿No? Hay una sensación de apresión vaga, ¿no? Desagradable, que a menudo acompaña síntomas autonómicos, es decir, son síntomas que aparecen por sí solos. En ocasiones no hay una razón del contexto social, del ambiente, que responda a esa manifestación que siente el paciente. Puede haber una sensación de inquietud motora, el temblor, ¿no es cierto?, la palpitación, le tiemblan los brazos, le tiemblan las piernas, parte de la ansiedad. Las vivencias varían de una persona a otra, puesto que algunos ya tienen experiencia, teniendo estas experiencias ansiosas, pueden manejarlo mejor, como por ejemplo cuando vas a salir a exponer o una persona va a salir a hablar en público, todos sentimos ansiedad, pero ya que ya tú tienes vivencias, puedes manejarlo, ¿no? Entonces es también una característica importante, ¿no? El antecedente. Mareos, siente como que la cabeza hueca que le da vueltas, ¿no? Como que la cabeza está flotando. Inclusive la ansiedad puede producir diarreas, manifestaciones somáticas, náuseas, molestias estomacales, entre otras. Inclusive puede ser que cuando estés muy ansioso o ansiosa, no te venga la regla, te suspende la menstruación. No sé si les ha pasado a las chicas que están presentes. Palpitaciones, taquicardia, sudoración, problemas cardíacos. Sientes acá en el pecho, sientes en el pecho como que algo te está presionando, te presiona, ¿sí? Por ejemplo, tienes una exposición muy importante, ¿no? Tienes un trabajo muy importante y te manifiesta eso, ¿no? No sé si me pueden permitir un segundito, por favor, solamente un segundito, por favor, ¿sí? Sí. Listo. Entonces estaba mencionando, jóvenes, que las manifestaciones ansiosas, la enfermedad de la ansiedad, que puede ser muy profunda, puede ser muy amplia, dependiendo de cada persona, de su experiencia y de estas características, pueden manifestarse también como urgencias urinarias, el temblor, ¿no? Tremor, movimiento de brazos y piernas, miccionar, ¿no? Heces, ¿no? Diarreas que hemos mencionado, ausencia de la menstruación. O sea, la ansiedad puede tener muchas manifestaciones somáticas, taquicardia, hasta un paro cardíaco. Sí, es así. Entonces, no es la ansiedad en realidad un problema menor, porque se puede convertir en un problema mayor, hasta mucho mayor que una enfermedad como por ejemplo, qué sé yo, la hipertensión, la diabetes. ¿Por qué? Porque estas enfermedades crónicas, como la hipertensión o la diabetes, no te van a traer problemas en el corto plazo. Estas enfermedades, diabetes,
Hay pacientes que llegan a la emergencia y ¿sabes cuánto tiene de glucosa? Está con 200, 300, 400. He visto pacientes con 500, hasta con 800 y están caminando normal, feliz. O sea, la hiperglicemia, la diabetes, no es un problema urgente, ¿se dan cuenta? Mientras que la ansiedad, si uno tiene un trastorno ansioso, puede desmayarse, puede colapsar, ¿no es cierto? Entonces, es un problema que se puede dar, ¿no es cierto? Bien. Los trastornos de ansiedad, según la epidemiología, mencionan que uno cada 20 personas tiene un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Todos, en algún momento, han tenido, bueno, no todos, uno de cada 20, un gran porcentaje, ha tenido al menos un trastorno ansioso en su vida. ¿Tú te acuerdas de tu trastorno ansioso? ¿Cuándo fue? Cuando hiciste tu examen de admisión, tal vez. ¿Te acuerdas? ¿Sí? Cuando ingresaste por la puerta 2. No, profe, yo entré por la puerta 4. Y estaban ahí esperando media hora antes del examen, ¿no? Algunos sentían que el pecho les presionaba, ¿no? Tomaban saliva y sentían ese nerviosismo. No, yo no tenía eso, claro. Ya, si tienes experiencia, ya no, porque ya era tu segundo o tercer examen de admisión, ¿no es cierto? 1/3 de los pacientes que va al médico general tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? 1/3 de los pacientes que va al médico. O sea, un gran porcentaje de pacientes que van al médico en realidad han tenido un problema de ansiedad, ¿no? Dice, se me atrasó la regla, ¿no es cierto? Y no era, ¿qué era? Se le atrasó porque estaba muy ansioso, tenía una tensión, tenía un problema de estrés no abordado correctamente y se les suspendió la regla. A pacientes que tienen dolores en las articulaciones, en las piernas, en la cabeza, ¿no? Dicen, uy, puede ser que tengan, no sé, cáncer, o esté ahí con la hipertensión. ¿Qué era? La ansiedad. Estaban ansiosos porque tenían que presentar un trabajo, porque tenían que tener una reunión importante, porque tenían una deuda que tenían que pagar en el banco, ¿no? Eso sucede. Generalmente las mujeres son más ansiosas que los varones en relación de 2-1. Su inicio es en la juventud o en la adolescencia. Ahí ya se manifiesta y ahí ya puede ver uno si es ansioso o no. Eso no se puede ocultar, eso se observa, ¿sí? Y mayor utilización de los servicios de salud de las personas ansiosas. La ansiedad en realidad es un mecanismo de defensa. La ansiedad nos puede ayudar a nosotros a poder mejorar muchas cosas, porque la ansiedad nos ayuda a nosotros a corregir, nos da energía la ansiedad, ¿sí? La ansiedad nos da energía. Pero, ¿qué pasa? La ansiedad se puede convertir en algún trastorno patológico. Esa es la ansiedad que se va a tratar con fármacos. ¿Está bien? O sea, no toda ansiedad se va a tratar. Ay, sí, estoy ansioso. Ya, tómate un diazepam, tómate un alprazolam, que son los más conocidos. No están indicados los psicofármacos, los ansiolíticos, las benzodiazepinas, para el tratamiento de ansiedades leves, una ansiedad que es una ansiedad normal. ¿Cuándo hablamos de una ansiedad normal? Una ansiedad normal es una ansiedad reactiva, es decir, reactiva cuando es respuesta a un evento normal. Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien te amenaza de muerte? No sé, pues algún vecino loco por ahí te pones ansioso, te pones nervioso. Dime, ¿eso es algo patológico? No, eso no es algo patológico, es algo normal. Si a alguien le amenazan de muerte, obviamente que se va a poner ansioso. Pero la ansiedad tiende a ser breve. Puede durar unos segundos, unos minutos. Eso es algo normal. La ansiedad nos prepara, nos da energía para poder defendernos. La ansiedad genera energía. Estás ante un problema, una carrera, una competencia, esa ansiedad, ese nerviosismo va a generar energía en tu cuerpo para que tú puedas desenvolverte ante esa situación que se presenta. Pero esa ansiedad, ojo, y aquí viene lo más importante, no te genera sufrimiento. Es una ansiedad que tú la puedes manejar hasta cierto grado, ¿ya? No genera desajuste en otras emociones. La ansiedad normal no debería trastocar demasiado en tus otros procesos cognitivos, como es, por ejemplo, el proceso afectivo, como es el proceso cognitivo,
como es, por ejemplo, el proceso de la conciencia. Si la ansiedad ya está tocando procesos afectivos, ahí hay un gran desajuste, ¿no? O un proceso cognitivo o un proceso de la concentración, ¿ya? ¿Cuándo es patológico, entonces? Cuando es autónomo, quiere decir que se presenta de forma inesperada, por sí misma. No hay un agente, no hay una razón por la cual se está dando, no hay un motivo razonable. La persona puede estar normal, hablando, ¿no? Y de pronto siente un sobresalto, ¿sí? Ahí hay un desajuste. Eso no es normal. Cuando es prolongado, la ansiedad patológica es prolongada, dura horas, hasta días, ¿no? Puede estar con ese proceso. Es paralizante. En lugar de motivarte, te paraliza, te desmotiva, te quita energía, hace que te rehuyas, ¿no? Que te acuestes, que duermas, ¿no? Que te asustes, te paraliza. Te genera sufrimiento. Tú eres consciente de que no deseas sentir esos sentimientos, no quieres sentirlo, pero lo sientes. Y genera desajuste porque afecta otros procesos mentales, ¿sí? Muy bien. En cuanto a su epidemiología, como ya hemos mencionado, ¿no? Más sufren esto las damas, ¿no? Las mujeres, que los varones, ¿está bien? También el trastorno de pánico es el más frecuente, ¿sí? El más frecuente. El trastorno de pánico es un tipo de ansiedad que se presenta generalmente en un 80 o un 90%, ¿no? Luego tenemos los trastornos de ansiedad generalizada, como por ejemplo el trastorno postraumático. Cuando sucede, por ejemplo, un accidente, has visto que le atropellan a alguien, has visto la muerte de un familiar, ¿no? Has visto un asesinato, has sido víctima de algún suceso muy fuerte, ¿no? Se va a generar un trastorno general y cada uno va a tener sus propias características. Lo vamos a comentar un poco más adelante. A causa de la resistencia al tratamiento, también se puede dar, dentro de la ansiedad, puede desencadenar en una depresión mayor. Una persona puede estar ansiosa y puede estar deprimida, tener un trastorno de depresión mayor, o algún trastorno de la ansiedad también, ¿no? Abuso de sustancias, por supuesto, ¿no? El abuso de sustancias, las drogas, van a generar personas ansiosas, sobre todo en la fase de la abstinencia. Trastornos de la personalidad, ¿no? Las famosas personalidades múltiples, o inclusive personas que son esquizotímicos, o personas que son esquizoides, ¿no? Que tienen personalidad esquizoide. Enfermedades orgánicas graves también son comorbilidades que pueden soslayar con la ansiedad, ¿sí? Entonces, ¿de dónde se origina la ansiedad? La ansiedad tiene en realidad muchas causas, no es una sola causa, ¿no? Puede tener un origen psicobiológico, puede tener un origen social, puede tener un origen bioquímico también, un origen genético y puede tener un origen anatómico. En realidad, el origen de la ansiedad es múltiple, no es un solo factor. Como muchas de las enfermedades mentales tienen varios orígenes etiológicos, ¿no? Pero se está estudiando cada vez más, y se está estudiando en algunos estudios que hay una predisposición de las mujeres, sobre todo en la etapa de la pubertad, ¿no es cierto? Por el desarrollo de cromosomas sexuales, están investigando, y hay una predisposición al trastorno de la ansiedad, ¿no? En niñas adolescentes, ¿sí? Bien. ¿Dónde se siente la ansiedad? O sea, ¿dónde es el problema de la ansiedad? Para que los fármacos, como por ejemplo el clonazepam, el diazepam, actúen de forma adecuada. Porque, dicho de paso, lo que tiene objetivo esta pequeña presentación es poder compartir un poco de las experiencias de cómo es importante que nosotros, los farmacéuticos, podemos contribuir a que un tratamiento en los pacientes, ya sea de salud mental u otras patologías, podemos contribuir mucho. O sea, nuestra profesión tiene tanta riqueza porque estudiamos la bioquímica del cuerpo, estudiamos la farmacología a profundidad, y estas herramientas, estos cursos, estas capacidades nos van a permitir asesorar
inclusive optimizar las terapias farmacológicas que dan los psiquiatras, en el caso de salud mental, o alguna otra patología, si fuera el caso. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, que durante los procesos de ansiedad, ¿no? Hay sistemas que se llaman sistemas interoceptivos sensoriales, que son los que van a recibir las manifestaciones, la percepción de la realidad, la vista, el tacto, el olfato, ¿no? Ahí se sienten las sensaciones perceptivas. El tálamo y el hipotálamo y el hipocampo, como podrán observar, que se encuentran en la parte nuclear, van a poder encontrar núcleos que van a poder integrar esta información, la van a procesar y de acuerdo a nuestras experiencias de la niñez, de la juventud, van a generar respuestas ya, muchas de ellas programadas. La amígdala, que es una parte muy importante de la neuroanatomía de la ansiedad. ¿Por qué? Porque la amígdala es el gatillo, es como, ¿no?, una pistola en la cual la parte crucial es cuando tú aprietas el gatillo. Aprietas el gatillo y sale la bala. Igual, cuando las transmisiones pasan por los nervios sensoriales, pasan por el hipotálamo, hipotálamo, van a integrar la información. Pero cuando llega a la amígdala, entonces ese centro, ese núcleo, va a dar un disparo para que se dé una respuesta. ¿Ya? El sistema autonómico, que es el sistema de autorregulación, ya saben, el simpático, el parasimpático, y también el sistema neuroendocrino, porque las glándulas, las hormonas también están involucrados en la ansiedad. Por supuesto que sí, las chicas saben esto, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando están en cierto periodo del ciclo menstrual, su respuesta ante la ansiedad y inclusive hasta su percepción emocional cambia. Están más ansiosas, ¿no? Están más ansiosas. Cuando una persona sufre de hipertiroidismo, si una persona sufre de hipertiroidismo, es una persona ansiosa. Una persona bastante ansiosa, tú la puedes ver en sus movimientos, en su forma de hablar, cuando la persona sufre de hipertiroidismo. O sea, las hormonas también involucran e inciden bastante en la ansiedad. Y también, obviamente, se siente en las áreas musculoesqueléticas, ¿no? Entonces, la ansiedad, desde un punto de vista patológico neuroanatómico, están relacionadas justamente estas áreas importantes, ¿no? Pero también, aparte de esas áreas, anatómicas, también están involucrados ciertos receptores que van a poder influir en nuestra percepción, ¿no? Como por ejemplo el GABA, ¿no? El ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor, ¿no?, que va a estar muy relacionado con la ansiedad. Es más, los medicamentos van a actuar en su receptor para poder controlar la ansiedad, ¿no? El GABA es el que controla el estado de excitabilidad en el cerebro. Es decir, cuando el cerebro está excitado, o sea, hay una gran liberación de neurotransmisores, es porque el GABA no está actuando bien. El GABA actúa, se libera en los espacios intersinápticos en sus receptores y trae la calma, trae la paz, trae la saciedad, inhibe a la excitabilidad de las neuronas. Entonces, el GABA es un sistema muy importante para controlar la ansiedad. La inhibición ligera del sistema GABAérgico, del GABA, genera ansiedad, insomnio, hiperactividad, estímulos no amenazadores y aumenta el nivel de alerta, ¿no? Cuando se inhibe el sistema GABA, va a generar cierta ansiedad, cierta hiperactividad, cierto insomnio. ¿Por qué? Porque el GABA es el sistema neurotransmisor que va a inhibir la excitabilidad de las neuronas, o sea, va a inhibirla. Y si inhibimos al inhibidor, pues estamos excitando, estamos estimulando, ¿no? Es así como se puede decir, por ejemplo, que la actividad neuronal se compara a un caballo, ¿no? Como dice acá, un caballo, es una analogía, ¿no? Desbocado, ¿no? Que no tiene freno. El GABA es la rienda que le permitiría controlarlo, ¿no? Entonces, en ocasiones cuando nuestro sistema se excita por ciertas emociones, la interacción con la realidad, con el entorno, va a generar que ciertas vías dopaminérgicas, serotoninérgicas, glutamatérgicas se exciten. Ahora vamos a ver algunos de los neurotransmisores. El GABA, ¿qué va a hacer? El GABA va a ser el que va a controlar, ¿no? Lo va a poner quieto, tranquilo. Porque en verdad, ¿no? es que la verdad esto sucede con las personas que tienen mucha preocupación. Bien. Lo importante
es poder controlarlo, ¿no? Controlarlo y como farmacéuticos, saber la correcta utilización de los medicamentos, ¿no? Claro, en algún momento de la vida alguien puede sufrir de este tipo de trastornos, pero muchas personas, por el mal uso de estos medicamentos, han caído en la adicción. Estos medicamentos van a generar tolerancia y van a generar adicción. Entonces, es importante conocer el mecanismo de acción y el uso adecuado, la farmacoterapia de estos medicamentos para poder hacer un uso adecuado, un uso racional. Como farmacéuticos somos asesores, orientamos a los pacientes y a los profesionales de la salud, a la enfermera, cómo administrar adecuadamente un antipsicótico, un antidepresivo, cómo prepararlo, y el médico. En ocasiones cuando hay interacciones o contraindicaciones o reacciones adversas que a veces no están atentos, lo alertamos y pedimos que se corrijan. Sugerimos que se cambie las terapias o ajustamos la dosis. Eso es lo que debemos conocer como farmacéuticos y lo hacemos. Y cada vez más lo estamos haciendo con más fuerza. Pero para eso tenemos que conocer estos conceptos básicos, ¿no? Y si ustedes están interesados, como les mencionaba, en lo que es la psicofarmacología, pues hay que leer bastante, sobre todo, a veces algo que confunde bastante es las partes, ¿no?, del cerebro, ¿no? Que no profundizamos en la neuroanatomía, pero es importante conocerlo, sobre todo las vías de los neurotransmisores, ¿no? Por ejemplo, el sistema GABA, que es el sistema inhibidor de la y el glutato, que también es excitador. Si el GABA es inhibidor, es excitador. La adrenalina, junto con la adrenalina, las catolaminas también son fuerzas, ¿sí? Van a generar más energía, mayor sensibilidad. La serotonina está muy relacionada con varias afecciones mentales, como por ejemplo la psiquis. La serotonina es cada vez después más que está muy involucrada en los problemas psicóticos y también está involucrada en los problemas de atención y también está involucrada en los problemas de los neuropáticos. Y también que está involucrada en lo que son centros de recompensa y de esquizofrenia y Parkinson. Y también la acetilcolina, que son neurotransmisores, ¿no? Hablamos de las enérgicas. Entonces, hasta acá hemos mencionado que cuando hablamos de un problema de salud mental, como es la ansiedad y como es la psicosis, están involucrados sobre todo gran parte de las vías glutamatérgicas, de las vías GABAérgicas, ¿no? Y esto puede desencadenarse por varias razones, ya sea por una interacción social, a ver, ese auto, para que no genere distracción. Entonces, el problema va a suceder cuando internamente la persona que en algún momento dado sufre de una ansiedad y no lo supera, ¿no? Tal vez tuvo, qué sé yo, una discusión con la pareja, que es bastante frecuente, ¿eh? ¿Ya? Discute con la pareja. Una simple discusión con la pareja, he visto en varios casos, pudiera desencadenar más adelante un gran trastorno de ansiedad. Es decir, marcar a la persona con ese problema, con esa carga, con esa maleta, con esa mochila. ¿Por qué? Porque cuando se desencadena, por ejemplo, un trastorno de la ansiedad, va a generar, ¿no es cierto?, dentro de las células recambios, porque el cerebro es plástico, ¿no? El cerebro a corto plazo tiene una plasticidad. ¿Qué quiere decir la plasticidad del cerebro? El cerebro puede adaptarse, tanto para bien como para mal, dependiendo cómo lo estimulamos o cómo lo condicionamos, ¿sí? Entonces, estos segundos mensajeros que van a actuar entre las neuronas van a generar la fosforilación proteica de varias proteínas, va a activar proteínas fosforilasas que van a generar cambios nucleares en los genes. Y esto pudiera generar cambios estructurales. Y poco a poco, estos pequeños, digamos, destellos o pequeñas manifestaciones ansiosas o trastornos, inclusive psicóticos también, porque también aplica para trastornos psicóticos o depresivos, ya no van a ser pequeños, sino que con la frecuencia y el no abordarlo adecuadamente va a generar la plasticidad a largo plazo. Es decir, el cerebro se va a moldar. El cerebro va a estar constantemente en estas fluctuaciones. Por eso es muy importante cuidar nuestra mente, ¿no? Cuidar nuestra mente. No permitir que
indicios, ¿no? Cuando recién está brotando, cuando está iniciando, es mejor atenderlo adecuadamente. Ya sea con nuestros propios recursos, si lo podemos hacer, pero si en algún momento supera nuestros propios recursos, recurrir a un profesional adecuadamente capacitado para que nos pueda ayudar. Hablar de trastornos de ansiedad, son muchos los trastornos de ansiedad, ¿no? El DSM-5, que es un manual que clasifica las enfermedades mentales, ¿no? Ha clasificado varias ocasiones las enfermedades. El CIE-10, el CIE-11 también clasifica las enfermedades mentales y las enfermedades ansiosas, ¿no? De la ansiedad. Existen muchas, como por ejemplo la ansiedad a las fobias, ¿no? Cuando uno tiene agorafobia, por ejemplo, ¿no? Cuando, por ejemplo, uno tiene trastorno por pánico, un temblor, un terremoto, ¿no? Un accidente, o el trastorno de ansiedad generalizado, generalmente, que se manifiesta después de algún trastorno, digamos, fortuito, algún accidente. Un trastorno mixto ansioso-depresivo, también, ¿no? Que cursa por momentos de ansiedad y por momentos de depresión. No hablamos del trastorno bipolar, porque el trastorno bipolar, ahí hay una manía, ¿no? Es maníaco-depresivo, ¿no? Hay una manía que es una felicidad exagerada, desorbitante, y un trastorno depresivo, ¿no? Y así, entonces no nos vamos a poder hablar de todos, obviamente, porque son bastantes, ¿no? Pero sí, quería mostrarles que en el CIE-11 y en el DSM clasifican las enfermedades ansiosas, son muchas, ¿no? Muchos tipos, ¿no? Nosotros vamos a mencionar, para de una vez ver los fármacos que van a tratar, los más importantes, los que en nuestra sociedad se presentan con mayor frecuencia. ¿Cuáles son esos trastornos ansiosos que se presentan con mayor frecuencia en nuestra sociedad? Por ejemplo, vemos el trastorno de adaptación ansioso. Esto generalmente se da en adolescentes. Cuando un adolescente, por ejemplo, un niño, va a un nuevo colegio, nuevo, le cambian de colegio. Claro, nosotros, los mayores, para nosotros dicen, no, no es nada, ¿no? Pero para un niño, en su mundo, entrar a un nuevo colegio, cambiarse de un colegio a otro, es entrar, no sé, a un campo minado, a una selva. ¿Por qué? Porque existe lo que se llama el famoso bullying, ¿no? Y algunos no se llegan a adaptar, llegan a ser el conejillo de Indias, a veces del grupo, ¿sí? Y el bullying puede ser muy trágico para la formación de la personalidad y la autoestima. Y más adelante tener profesionales o ciudadanos con esos problemas de falta de adaptación. Y luego vemos que están teniendo problemas con la interacción social, son aislados, cuando se les pide que opinen, cuando en público, por ejemplo, hay algún tipo de asamblea en la sociedad, en la asociación, o qué sé yo, ¿no? En la urbanización, no opinan, son personas aisladas, no son participativas, ¿no? El trastorno de pánico, que se debe justamente a algún tipo de... Sobre todo eso se manifiesta el trastorno en lo que son fenómenos naturales, ¿no? Un terremoto, un incendio, ¿no? Las personas quedan paralizadas por el pánico, ¿no? A la persona que tú la veías más tranquilita, más serena, estás ahí en una reunión, supongamos una reunión familiar, y empieza a moverse. Y ves a la persona que es más serena en ese momento, se empieza a asustar, tú la ves su cara, cómo se transforma. La ves su cara cómo se transforma porque empieza a gritar, a llorar descontroladamente. Y eso puede contagiar a los demás, ¿no? Entonces en esos momentos hay que actuar adecuadamente, pues un trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada, esto generalmente cuando han tenido también algún accidente, un trauma, han sido víctimas de violencia, por ejemplo, física o sexual, generalmente estos trastornos de ansiedad generalizada se dan, ¿no? El trastorno de estrés postraumático. Este es uno de los mayores problemas realmente, porque la persona, decir que se va a curar en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, medio año, 1 año, es ser bastante optimistas y es muy raro. Las personas que tienen estrés postraumático tienen que vivir con eso años. Que sí, o sea, una persona puede estar ansiosa por algún evento y sufrir las secuelas de esto años, sí. Por ejemplo, una violación, un asesinato. La persona ha tenido un accidente automovilístico donde ha visto morir muchas personas, que su cabeza ha sido cercenada. La persona en el momento queda en shock,
muda, no habla, no recuerda nada. Pasan los meses y recién pasados los meses, ahí recién las personas van a reaccionar. Primero están como huidas de la realidad y luego van a volver a revivir, ¿no? La famosa reviviscencia, van a volver a revivir ese suceso tal cual, tal cual. Y imagínate tú, ponte a pensar, si tú has estado en algún accidente, has visto algún accidente, has visto un asesinato, o has una violación, o qué sé yo, volver a vivir esa situación, volver a sentir ese malestar, esa impotencia, ¿no? Esa incomodidad, esa experiencia desagradable, ese sufrimiento, varias veces, no solamente una vez, varias veces. La persona que tiene el trastorno de estrés postraumático va a sufrir esa enfermedad, va a sufrir ese sufrimiento, va a tener varias veces esa experiencia desagradable. Y eso realmente es agotador, ¿no es cierto? Que genera a la persona que no actúe con normalidad y cause mucho sufrimiento. El trastorno de ansiedad, las fobias, bueno, hay fobias específicas, no específicas, o agorafobia, fobia social, ¿no? Hablamos de tener miedo, pues, no sé, a las alturas, a los lugares cerrados, a las alturas, a viajar en avión, qué sé yo. Entonces, estos son los trastornos de ansiedad más frecuentes y de mayor importancia. Hay muchos más, hemos mencionado que hay un montón, ¿no? Y el último que está ahí, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Este trastorno obsesivo compulsivo es el famoso TOC. No sé si ustedes han escuchado en algún momento el famoso TOC, trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Son personas que tienen mucha energía, ¿sabes? ¿Ya? Pero se obsesionan con algo. Y no solamente se obsesionan con una imagen, con una idea, con una acción, con una persona, sino también tienen compulsión. La compulsión es tener ese impulso irresistible de tomar acción de algo, ¿no? Esas personas, por ejemplo, tienen acción, por ejemplo, de lavarse las manos, ¿no? Lavarse las manos y no lo pueden controlar. Tienen un ritual, que ese ritual de alguna forma les va a calmar aparentemente la ansiedad, pero al contrario, va a retroalimentar su ansiedad, ¿no? Y volviéndose en un círculo vicioso. De esto hay varias personas, hasta famosas, por si acaso, ¿no? Que sufren ese tipo de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Para poder tratar, para poder abordar este tipo de problemas que hemos mencionado, que como ven, realmente no simplemente sentir ansiedad en el pechito nada más, sino que la ansiedad, de acuerdo a su profundidad o a su amplitud, pudiera llevarnos inclusive al suicidio, a la muerte, ¿no? Dependiendo. Tenemos que utilizar medicamentos, ya hemos dicho que solamente en los tipos de ansiedad que son patológicos, no la ansiedad normal, sino la que nos está causando perjuicio. ¿Quién va a diagnosticar esto? Tiene que ser un especialista, un psiquiatra. Lo que vamos a hacer nosotros es poder orientar con la medicación. Y eso es lo que queremos ver ahora. ¿Cuál es la farmacoterapia de estos problemas ansiosos, patológicos? Se van a utilizar psicofármacos, fármacos que van a actuar en el cerebro, van a actuar en muchas partes de nuestras vías nerviosas, modificando y regulando, ¿no? Los que hemos mencionado, ¿no? Las vías de los transmisores. Ahí tenemos, por ejemplo, los fármacos ansiolíticos propiamente dichos, que son las benzodiazepinas, y también tenemos los inhibidores de la recaptación de la serotonina, ¿no? Como por ejemplo sertralina, fluoxetina. Tenemos los hipnóticos, como por ejemplo solpidem, solpiclona, ¿no? O algunos barbitúricos también que se utilizan para tratar la ansiedad. Y otros medicamentos que pudieran ayudarnos, ¿no? Hay medicamentos como por ejemplo biperideno, ¿no? Van a utilizarse algunos antagonistas alfa bloqueantes y demás, ¿sí? Para poder tratar, coadyuvar al tratamiento de la ansiedad en ocasiones, Bien, yo voy a centrarme, no se puede por el tiempo centrarme en todos, pero voy a centrarme sobre todo en un grupo muy importante que es las benzodiazepinas. Lo que observando en estos momentos es el receptor de las benzodiazepinas, ¿no? Este es el receptor de las benzodiazepinas. Es un receptor con canal iónico, canal al cloro. El cloro va a introducirse, ¿no? Va a introducirse en esta parte, en este canal,
y va a hiperpolarizar la neurona. ¿Sí? Cuando la neurona está hiperpolarizada, o sea, es decir, internamente está negativo, y el cloro cuando va a ingresar se va a volver aún más negativo porque no va a traer carga negativa, porque el cloro es cloruro, carga negativa. Si ya está negativo acá y el cloro va a ingresar trayendo carga negativa, eso va a generar una hiperpolarización. Y si la neurona está hiperpolarizada, no se va a dar una transmisión neuronal. Para que se pueda dar la transmisión neuronal tiene que haber una despolarización. Entonces, ahí actúan las benzodiazepinas. ¿Cómo actúan las benzodiazepinas? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Se ha descubierto que tienen múltiples acciones, pero una de ellas, que se relaciona justamente con este efecto ansiolítico, es generar la facilitación del GABA. El GABA, y hemos mencionado que es el ácido gamma-aminobutírico, es el responsable de actuar acá, en su receptor. Este es el receptor del GABA. Este es el receptor, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hacen las benzodiazepinas? Lo que hacen las benzodiazepinas es facilitar, es decir, ayudan a que el GABA se una con su receptor. Por si acaso, no lo antagonizan. ¿Ya? Las benzodiazepinas no son antagonizantes. Las benzodiazepinas facilitan la acción del GABA. Para que el GABA, cuando se una a su receptor, genere la entrada de cloro. Y la entrada de cloro va a generar la hiperpolarización de la neurona. Y la hiperpolarización de la neurona va a impedir la transmisión exagerada del mecanismo nervioso. Entonces, aquí entonces aquí resumiendo, ¿ya? Las benzodiazepinas, caso alprazolam, clonazepam, diazepam, las benzodiazepinas, ¿qué cosa van a hacer? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Van a generar la facilitación del GABA. El GABA va a actuar de forma normal, ¿no? Lo que hacen las benzodiazepinas es facilitar esa acción que tiene el GABA. ¿Ya? Y el GABA va a actuar hiperpolarizando la neurona, ¿no? Genera la entrada de cloro en la neurona postsináptica. Esto va a generar una hiperpolarización que va a generar efectos inhibitorios. Ya no se va a poder dar la transmisión nerviosa porque la neurona está hiperpolarizada. Y esta hiperpolarización va a generar 5 efectos principalmente de las benzodiazepinas, ¿no? Que tiene una acción ansiolítica, también se ha descubierto que tiene una acción miorelajante, como el diazepam, en los casos de convulsiones, también tiene un efecto hipnótico, también tiene un efecto anticonvulsivante, ¿no? Y efecto también, a altas dosis pueden llegar a producir sedación, amnesia intensa o depresión respiratoria y cardiovascular, ¿no? Entonces, mecanismo de acción de las benzodiazepinas es facilitar la entrada de cloro en el canal del GABA para que genere la hiperpolarización y generar un efecto relajante, ansiolítico. Ese es el mecanismo de acción. Y cuando vamos a nosotros a ver que un paciente está utilizando algún otro medicamento que tenga un mecanismo de acción similar al que utilizan las benzodiazepinas, ¿qué cosa va a generar eso? Eso va a generar un efecto exagerado, un efecto sinérgico. ¿Y qué va a pasar con el paciente? Dependiendo del tipo de dosis y dependiendo del tipo de medicación, puede generar una sobredosificación. Las benzodiazepinas, si son tomadas con alcohol, va a generar una depresión respiratoria exagerada y el paciente puede darle un paro respiratorio. Si se toma 50 diazepam, no muere. Hemos tenido en la emergencia, por ejemplo, cuando estaba haciendo el internado, pacientes que han tomado 50 diazepam y no han muerto, ¿no? Sobre todo las adolescentes que llaman la atención, ¿no? Por Juanito, ¿no? No, por Brian, ¿no es cierto? Se toman, van a la emergencia, le hacen el gástrico, y al final también, ¿no? Hicieron un poco de show, por decirlo así. Pero no ha generado en realidad un efecto depresor fuerte.
¿Cuándo genera un efecto depresor fuerte? Cuando hay una interacción, ¿no? Porque si son las mismas benzodiazepinas, van a actuar en el mismo lugar. En el mismo lugar van a actuar. Pero si yo lo combino, por ejemplo, con alotano, con propofol, con etanol, que es el alcohol, me tomo mi diazepam con una cerveza, con un vino, ¿qué cosa va a generar? El etanol no actúa en ese mismo sitio donde actúa el GABA, sino va a actuar acá, en esta otra zona. Entonces va a generar un efecto complementario, un efecto sinérgico, ¿ya? Y eso va a generar que se va a bloquear el canal y va a generar una demasiada hiperpolarización, ¿ya? Muy bien. Entonces es importante conocer esas interacciones. Pero para poder conocer, ¿no? Para poder sugerir, para poder intercambiar, para hacer intervenciones farmacéuticas en la cual decimos, este medicamento puede ser reemplazado por esto. Tenemos que conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. En esta exposición de prácticamente 60 minutos, 90 minutos, no vamos a poder ver todo, ¿no es cierto? Ya nos faltan, creo, 10 minutos, pero sí, yo deseo al menos darte un poco de una orientación, porque si tú quieres seguir ese camino, quieres más adelante especializarte, como lo debemos hacer todos los profesionales farmacéuticos, debemos especializarnos, no simplemente ser farmacéuticos generales, tenemos que especializarnos y subespecializarnos. Si te quieres especializar en el monitoreo de pacientes con cáncer, pues tendrás que especializarte en cáncer, en todos los medicamentos del cáncer, tendrás que ser un farmacéutico oncólogo, especialista y subespecialista. Y es por eso que hay que conocer estos medicamentos al revés y al derecho. Una de las cosas que debemos conocer, por ejemplo, es el tiempo de vida media. Esto es muy importante, ¿no? El tiempo máximo y el tiempo de vida media. ¿Por qué es importante conocer el tiempo de vida media? Porque nos va a decir cuánto va a durar el efecto de ese medicamento. Por ejemplo, mira acá, observa acá. El midazolam es un medicamento ansiolítico benzodiazepínico. ¿Cuánto tiempo es su tiempo de vida media? Es decir, el tiempo que demora para que reduzca su concentración a la mitad. De 1.3 a 3.1, su tiempo de vida media. Eso quiere decir que en el cuerpo aproximadamente, ¿no?, se mantendrá pues algunas horas y luego se irá del cuerpo. Es de acción rápida, ultra corta, ¿no? Rápida acción y rápido se va. Mientras que el diazepam, mira acá, el diazepam tiene un tiempo de vida media de 20 a 100 horas. De 20 a 100 horas, va a depender del metabolismo de la persona, ¿no? Qué tipo de acetilizador es o qué vía metabólica lleva, ¿no? Entonces, un solo diazepam puede dopar, como se dice, y esto lo utilizan las peperas, como se dice vulgarmente, para poder dormir a alguien. ¿Por qué? Porque su tiempo de vida media, mira, es más de 20 horas. Tiene que pasar 5 vidas medias, 6 vidas medias para que se elimine. Son varios días. No es cualquier cosa. Entonces, es importante conocer también, por ejemplo, que el alprazolam es de tiempo de vida intermedia, que es uno de los más utilizados, ¿no? El alprazolam tiene un tiempo de vida de 6 a 20 horas, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se va a utilizar uno o se va a utilizar otro? Si queremos, por ejemplo, utilizar una acción rápida, ¿no? Como se dice, ¿no? Queremos que el paciente rápidamente genere esa calma de la ansiedad, le damos alprazolam. ¿Sí? Yo me acuerdo muy bien que cuando estaba en psiquiatría, un psiquiatra de experiencia, ¿no? Decía, dale diazepam, ¿no? Porque tiene acción rápida, ¿no? De acción rápida. Un psiquiatra de años pensaba que el diazepam era de acción rápida. El diazepam no puede ser de acción rápida, es de acción larga. Los psicofármacos, como muchos medicamentos, no solamente los psicofármacos, tienen un efecto placebo. El efecto placebo es muy poderoso. Los analgésicos, para que puedan ser aprobados, tienen que pasar una valla de 45%.
porque el efecto placebo puede llegar hasta 45%. Si yo tomo una cápsula que solamente tiene galactosa, lo tomo y me calma el dolor. De cada 100 personas, hasta 45 personas pueden decir que les calma el dolor. Es un efecto placebo. Pues farmacocinéticamente, farmacológicamente hablando, el diazepam no es de efecto rápido, es de efecto prolongado. Tiene un tiempo de vida media largo. No puede ser de vida corta. Si quiero un paciente que se calme rápidamente, le tendré que dar una benzodiazepina de acción corta, o al menos de acción intermedia ya, si no tengo a la mano. ¿Sí? Tal vez el efecto placebo estaba jugando a su favor, ¿no? Pero eso será en una persona. Pero vaya que hay un paciente que no quiere calmarse, ¿lo va a calmar? No, no le va a hacer efecto el efecto placebo. Entonces hay que saber elegir adecuadamente el medicamento, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos visto algunos puntos importantes que hay que saber al momento de abordar la terapia de un paciente, de los pacientes que sufren de ansiedad. Ahora me voy a demorar menos, voy a ser un poquito más sucinto para ver el tratamiento de las enfermedades psicóticas, que también es una enfermedad mental con mucha frecuencia en nuestro país. ¿Sí? La otra vez estaba sacando unos cálculos. Se dice que el 1% de la población peruana y mundial sufre de esquizofrenia, que es un tipo de psicosis. Si sacamos el 1% de 33 millones de personas que somos aquí en el Perú, ¿de cuánto estamos hablando? Estamos hablando, ¿no?, cerca a 500.000, ¿no es cierto? 500.000, ¿no? El 1%, ¿ya? Muy bien. El término psicosis, ¿no?, la definición del término psicosis, se emplea para referirse a aquellos trastornos de la mente caracterizados por una cierta pérdida del contacto con la realidad. Es decir, la psicosis es un término que abarca una múltiple de afecciones y síndromes, ¿no? Cuando un paciente, por ejemplo, está mal del hígado, está cirrótico, se va acumulando el amonio en la sangre y empieza la encefalopatía hepática. Como no hay una depuración de los grupos aminos adecuadamente, el paciente va a comenzar a juntar amoníaco, amonio, y el cerebro se va a ver afectado, se va a intoxicar, el paciente va a empezar a delirar. Y ese paciente va a empezar a hablar en las noches en el hospital, va a recordar su infancia, va a recordar muchas cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente está psicótico. ¿Qué cosa le damos a ese paciente que está psicótico? Le damos haloperidol, un antipsicótico típico, ¿no?, utilizado para los casos de psicosis. Pero la psicosis no es lo único, ¿no? Cuando una persona sufre de este tipo de trastorno, se dice que ha tenido un episodio psicótico, porque cualquier persona puede sufrir un episodio psicótico en algún momento dado, pero eso no quiere decir que esté loca o que sufra de una enfermedad. La esquizofrenia es una enfermedad más constante, ¿no? Ya está más definida. La psicosis en general, cualquier persona que manifieste, ¿no?, alguna manifestación de pérdida del contacto con la realidad, se dice que está psicótico. Es un término muy amplio. Mientras que hay enfermedades ya específicas que muestran psicosis. Caso la demencia, caso la esquizofrenia, ¿sí? La etiología, el origen de estas enfermedades aún se siguen investigando. No tiene un único factor. Se considera que pueden estar provocados por la interacción entre la genética del paciente, ya se han aislado algunos genes que muestran predisposición a las personas a sufrir esa enfermedad, y una serie de factores ambientales también, ¿no? Sobre todo los factores estresantes, ¿no? Cuando hay factores muy estresantes, por ejemplo, no sé, pues la pérdida de un ser querido, ¿qué puede ser más estresante o más doloroso? ¿Qué puede ser más tensionante que se muera tu pareja, a quien amas, en un accidente? ¿Qué puede ser más penoso que muera tu padre, tu madre, a quien amas? Eso hace que las personas generen un estrés y una carga emocional tan fuerte que muchas personas, cuando pierden a un ser querido, se vuelven psicóticas.
¿no? Se vuelven psicóticas. Otras personas, cuando han tenido algún problema bastante fuerte, ¿no? A ver, por favor, si me ayudas, a ver con el audio, por favor. Les decía de que si es que estamos ante un problema muy grande que genera mucho estrés, eso va a desencadenar en ocasiones un problema psicótico, ¿no? Factores psicosociales también pueden contribuir, ¿ya? Se dice que el porcentaje de los factores genéticos y ambientales es un 50 y 50, ¿no? 50% de factor psicosocial y 50% de genético. La esquizofrenia, por ejemplo, afecta a 21 millones de personas en el mundo. No es poca cosa, ¿no? Creo que se parece a la población de Bolivia, ¿no? O hasta más todavía. 21 personas en el mundo. Pero no es tan común como muchos otros trastornos mentales, ¿no? Es más frecuente en hombres. Ajá. En ansiedad, las mujeres eran más ansiosas. En cambio, los varones, cerca de 12 millones en el mundo, sufren de esquizofrenia. En mujeres, 9 millones. Es decir, hay más varones esquizofrénicos que mujeres esquizofrénicas. Asimismo, los hombres desarrollan esquizofrenia generalmente a la edad más temprana. Generalmente a la edad, cuando uno va a sufrir esquizofrenia, porque tiene un alto factor genético también, como estamos mencionando, aparecen a partir de los 18 años. 18 o 20 años es la edad donde se dan los primeros brotes, o hasta 24 años, ¿no? Y luego lo va a acompañar toda la vida. Aunque ahora, lamentablemente, y es muy, muy preocupante, que hay adolescentes de 14, 15 años que ya están con esquizofrenia. Pero esos factores ya son sobre todo orgánicos, ¿no? Las esquizofrenias catatónicas o hiperfrénicas. Dentro de la esquizofrenia también hay una subclasificación, ahorita vamos a ver, ¿eh? La esquizofrenia se asocia a una discapacidad considerable y puede afectar el desempeño educativo y laboral. Por supuesto, una persona que sufre de esquizofrenia ya no va a laborar normalmente. Si estabas en un puesto de trabajo, eras administrador, eras ingeniero, eras docente, qué soy yo, eras médico. He visto médicos, profesores, químicos, farmacéuticos, internados en el hospital de psiquiatría, en el área de psiquiatría, y con diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Con los primeros brotes. ¿Y esto qué genera? Esto genera la pérdida del empleo, eso genera la pérdida de muchas amistades sociales, ¿no? Entonces, es muy importante tratar debidamente esas enfermedades, ¿no? Porque nos van a generar muchos problemas laborales, económicos, sociales. Las personas con esquizofrenia tienen entre 2 a 2.5 más de probabilidades de morir a temprana edad que toda la población, ¿no? Los esquizofrénicos suelen sufrir de estigmatización, ¿sí o no? Tú ves un loquito por la calle, tú le dices, oye, mira, ese joven, ¿no? Qué pena, ¿no? Que sufre esquizofrenia, ¿qué habrá pasado? Tú no dices eso, ¿o sí? Tú dices, uy, no, mira ese loquito, no, mejor hay que irnos por acá, nos puede hacer algo, ¿verdad? Esa persona, dime, ¿es consciente de que está enferma? Esa persona no es consciente de que está enferma. Discriminación y la violación de los derechos humanos. Eso está disminuyendo, pero hasta hoy todavía, lamentablemente, en muchos hospitales de inclusión, de reclusión y de internamiento psiquiátrico abusan de los enfermos mentales, así como lo oyes, ¿no? Abusan de los enfermos mentales. Caso Larco Herrera, ¿no? Caso el Valdizán, caso el Inoguchi, ¿no? No digo más porque está grabándose esta clase y luego, ¿no? Me voy a ver afectado yo. Ya. Los factores de riesgo, ¿no? Factores de riesgo para poder generar esquizofrenia, como les mencionaba, es genético, ¿no? Inclusive los homocigotos, los gemelos homocigotos, tienen hasta un 17% de sufrir esquizofrenia. Es decir, tiene un gran componente genético, pero no es determinante, porque los factores ambientales estresantes durante, ¿no?, el desarrollo de la vida de una persona van a influenciar en su curso. Se ha investigado que también las exposiciones virales, ¿saben? Enfermedades virales pudieran generar demencia, y las demencias pueden generar psicosis y esquizofrenia. Deficiencias nutricionales también se está asociando con la falta de vitamina B12 y complicaciones obstétricas, es decir, en el parto, ¿no? Cuando han tenido partos riesgosos, han nacido en mala posición, han tenido complicaciones en el embarazo,
están bastante propensos también a sufrir enfermedades mentales, entre una de ellas la esquizofrenia. ¿Qué significa la palabra esquizofrenia? ¿Por qué se le llama esquizofrenia? Algo muy interesante e importante. Esquizofrenia significa literalmente mente dividida. Eso significa esquizofrenia, mente dividida. Pero no hace referencia en realidad a la división de la personalidad, sino más bien a un trastorno del balance de las 4 funciones mentales más importantes, ¿no? Que es el afecto, que es la cognición, que son los razonamientos superiores, ¿no? Que son la voluntad, la motivación. Bien, existen múltiples tipos de esquizofrenias, ¿no? No vamos a hablar de todas como hemos mencionado, solamente vamos a centrarnos en la esquizofrenia paranoide, creo que es la más conocida y la más frecuente, pero según el CIE-11, por ejemplo, clasifica, ¿no? Esquizofrenia de primer episodio, esquizofrenia múltiples, con múltiples episodios, una esquizofrenia continua, una esquizofrenia especificada o una esquizofrenia sin especificar, inclusive trastornos que son esquizoides, trastorno esquizoafectivo o un trastorno esquizotípico, que su tratamiento en ocasiones van a ser con la misma medicación, a la cual se va a tratar igual a los pacientes que sufren de esquizofrenia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es. Bien, voy terminando ya, chicos, no se preocupen, estamos terminando, ya no los quiero saturar con mucha información, solamente quiero que me presten atención unas diapos más y ya estamos concluyendo. Quiero que se lleven algo valioso, algo importante, para tener otra mirada a la salud mental en nuestro país. ¿Recuerdan las noticias que hemos visto? Las noticias que hemos visto de 5 periódicos en este mes. Violaciones a niños menores, descuartizamientos, suicidios, abusos, violencia. Imagínense. Son cosas que vemos día a día. Y muchas de esas personas porque sufren de esos trastornos. Por ejemplo, la esquizofrenia, los síntomas que manifiestan puede dividirse en 2 grandes grupos. Uno que son los síntomas positivos y otro que son los síntomas negativos. Los síntomas positivos de la esquizofrenia, por ejemplo, son las alucinaciones. Estas alucinaciones pueden ser auditivas, también pueden ser alucinaciones visuales. Una alucinación es diferente a una idea delirante, por si acaso, ¿no? Porque una alucinación generalmente no tiene un percepto, no tiene un efecto que lo cause, ¿no? O sea, se puede presentar, estoy en mi casa y de pronto escucho voces o veo cosas. Eso es una alucinación, ¿no? En cambio, una idea delirante puede haber algún estímulo, ¿no es cierto? Puedo hablar cosas de grandeza, por ejemplo, ¿no? Ah, sí, yo soy tal persona, yo he venido a tal país, ¿no? O, por ejemplo, no, todo el mundo me persigue, nadie me quiere, ¿no? Todo el mundo me quiere ver mal, me quiere asesinar, me quiere envenenar. Son ideas delirantes. Que puede ser que haya ciertos factores que incidan, o sea, que realmente la gente lo trate mal, pero ya de ahí a que lo quiera matar, eso no es correcto. Eso ya no va con la realidad. Trastornos formales del pensamiento como la incoherencia cuando hablan, el descarrilamiento, hablan de otros temas, la tangencialidad o la ilogicidad, ¿no? Eso cuando lo entrevistamos al paciente, hablamos con él, empiezan a hablar otras cosas, ¿sí? Eso se hace en la entrevista. O cuando hablamos, cuando lo escuchamos. Una conducta extravagante, desorganizada. Muchos pacientes que sufren de esquizofrenia, son ingenieros, son docentes, inclusive algunos son médicos, son muy inteligentes. Los síntomas positivos, no se das cuenta, son síntomas que generan una hiperfunción de ciertas vías. Para ser más exacto, son generalmente la estimulación, ¿no?, de ciertas vías mesocorticales, ¿no? Mesolímbicas, ¿no? Y la catatonía. ¿Qué es la catatonía? La catatonía es cuando hay un endurecimiento o el cuerpo se pone rígido. No sé si ustedes se recordarán, por ejemplo, el famoso Chavo del Ocho, cuando el Chavo le daba la garrotera, ¿no? Le daba, se hacía, ¿no es cierto?
Los pacientes que sufren de esquizofrenia también en ocasiones se ponen en ciertas posiciones extrañas. No como el chavo, pero sí le agarra eso es ser catatónico, ¿no? Se vuelven rígidos sus músculos en ciertas posiciones extrañas. Sentados, echados, boca arriba, boca abajo. Y para eso hay que darles ansiolíticos para poder relajarlos, ¿no? Porque tienen un efecto miorelajante. Síntomas negativos. Estos síntomas más bien van a hacer que el paciente se aísle, se aleje, lo van a deprimir. Pobreza del lenguaje y el pensamiento, que se llama logia, bloqueos del pensamiento, lagunas mentales, embotamiento del planeamiento afectivo. El paciente no siente afectos, ni por cosas positivas y buenas como por ejemplo, oye, vamos a hacer tu comida favorita. Sí, pues, no sé, vamos a viajar a tal lugar, va a venir a visitarte ese amigo o esa amiga que tanto querías ver. No, no le llama la atención, sus afectos están embotados. Retraimiento social, se aíslan, no les gustan las actividades sociales, escaso autocuidado, se descuidan, no se bañan, no se peinan. Apatía, son apáticos, ¿no? Anedonia, esas personas no tienen goce, no tienen disfrute por las cosas, no tienen voluntad. Abulia, pérdida de la motivación también, no tienen ganas de hacer las cosas, están deprimidos, están sin energías, ¿no? No logran hacer sus actividades de forma normal. Entonces, los síntomas positivos y los síntomas negativos de la esquizofrenia van a tener características peculiares. Se van a deber sobre todo, a ver si me escuchan acá, los síntomas positivos se van a deber sobre todo porque hay una hiperexcitabilidad, o sea, está súper excitado, las vías dopaminérgicas que van aquí, mira, a la área tegmental ventral, ¿sí? A esta área, los núcleos, el núcleo neuroestriatal o el núcleo estriado, se van a excitar. Mientras que los síntomas negativos se van a deber principalmente a que hay una hipofunción, o sea, hay poca funcionabilidad de la dopamina a este nivel, a nivel frontal o prefrontal. No hay una adecuada estimulación de los neurotransmisores. Entonces, generalmente, cuando se aborda la esquizofrenia, se utilizan medicamentos antipsicóticos que, uno, van a bloquear esta vía, la vía mesolímbica, la vía tegmental ventral, van a bloquear. Y se tiene que generar a estimular un poco la vía prefrontal. ¿Qué fármacos hacen eso? Generalmente los fármacos nuevos, ¿no? Los atípicos. Porque generalmente los típicos van a generar un bloqueo total, tanto del área tegmental ventral, de la sustancia nigroestriatal, del cuerpo estriado, y la frontal y prefrontal. Esto va a traer reacciones adversas bastante marcadas que vamos a comentar en un momento, ¿no? Entonces, como verán ahí en esta nueva imagen, la dopamina, que es el principal responsable, pero también están involucrados otros receptores más, otros neurotransmisores más y otros receptores de esos mismos neurotransmisores, está en una clasificación, ¿no? Hay receptor de 1, de 2, de 3. Generalmente, las de la vía de 2 están justamente en esta zona, están en el área tegmental ventral, ¿no? Y los de la vía 1, de 1, de 3, de 5 están en esta vía frontal, ¿sí? Bien. Entonces, la psicosis es una enfermedad bastante preocupante y de entre ellas resalta la esquizofrenia, ¿no? Una esquizofrenia que se ha hecho famosa a través de los siglos, ¿saben? A través de los siglos. Los médicos, las mismas personas, pagaban para entrar a los que se le llamaban las casas de locos, ¿no? Así le llamaban, casas mentales. ¿Para qué? Era todo un espectáculo. O sea, la locura, la psicosis, en realidad siempre ha sido una enfermedad que ha generado muchas emociones. Causa miedo y a algunas personas le causa asombro, intriga, les causa curiosidad, ¿no? Y también el tratamiento de estas personas a través de los siglos ha sido, lamentablemente, no adecuada, ¿ya? Antes, a estos pacientitos, ¿no?, que sufrían estas enfermedades, ¿qué pasaba? Los marginaban, ¿no? No había un tratamiento específico, no había fármacos que lo ayudaran a recobrar la salud mental. Los amarraban, les pegaban, les echaban agua fría, hacían de todo con ellos, menos curarlos. Los asustaban,
los electrocutaban a estos pacientes, los encerraban. Hoy por hoy, año 2020, ¿no? Estamos abril del año 2020, siguen todavía haciendo terapia de electroshock, terapia eléctrica en algunos hospitales de nuestro país, como último recurso, ¿no? Pero todavía se sigue manteniendo esta terapia con electricidad, electroshock. ¿Mm? Sobre todo para casos depresivos, sobre todo, o para algunas esquizofrenias de tipo refractarias, ¿no? Este personaje, no sé si ustedes habrán escuchado, habrán visto, es John Nash, un matemático que ganó el premio Nobel de Economía, año 1994. Se ha hecho una película de él. Yo estoy seguro que todos los que me están escuchando, ahorita veo que están conectados 23, 22 participantes, habrán visto la película, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Me estoy equivocando? ¿Han visto la película Una mente brillante de John Nash? Trata, ¿no? Aborda cómo es que él empezó sus delirios, ¿no es cierto? La esquizofrenia. Es un caso de la vida real, ¿no? Pero aún así, esta persona pudo sobresalir adelante, ¿no? Pero fue un sufrimiento constante, una vergüenza constante, desde su punto de vista de él mismo lo mencionó, porque todos los padecimientos que pasó, ¿no? Pero lo sobrellevó. Les invito a que vean la película si no la han visto. Es muy bonita y muy interesante. Nos va a ayudar a poder comprender mejor esta enfermedad. ¿Ya? Una mente brillante. Bien. ¿Cómo se trata a las personas que sufren de esquizofrenia? Y con esto vamos a ir terminando ya. ¿Cómo se tratan a las personas que sufren de esquizofrenia o tienen un problema de psicosis? Primero, hay que tratar a esa persona con algún antipsicótico de nueva generación, atípico, es lo que se recomienda, ¿sí? Si una persona va a iniciar un tratamiento con un medicamento antipsicótico, lo primero es que tiene que utilizar es medicamentos atípicos, que son los más modernos. Ahorita vamos a ver cuáles son, ¿ya? Ejemplos de medicamentos atípicos, por ejemplo, tenemos la risperidona, la olanzapina, la ciprasidona, la quetiapina, el aripiprazol, ¿no? Si no hubiera alguna respuesta, entonces se va a cambiar a otro antipsicótico dentro del mismo grupo, ¿no? El cambio de la terapia, esto es muy importante, el cambio de la terapia de un antipsicótico a otro tiene que ser de forma gradual. Para comenzar la terapia también tiene que ser gradual. Vamos a darle, por ejemplo, quetiapina. Comenzamos con la mitad, 50, 100. Luego vamos elevando día con día, le vamos a cada 2 días, tal vez le vamos elevando 50. Vamos elevando de forma paulatina. No podemos darle a un paciente de forma elevada un antipsicótico porque va a tener múltiples reacciones adversas y más bien va a estar con crisis psicótica, aunque parezca paradójico. Tampoco se le puede suspender de forma violenta. Es decir, yo tengo la medicación ahora y mañana le cambio otro medicamento y le suspendo ese. No, eso va a generar también una gran crisis a los pacientes. Muchos pacientes en el hospital que he estado, ¿no? También colaborando con ellos han recaído por esos problemas, ¿no? Los cambios de terapia bruscos, ¿sí? Y en ocasiones también porque farmacia no tenía disponible. Por ejemplo, este medicamento que se llama aripiprazol es muy bueno porque genera, aparte de un bloqueo parcial en los receptores de 2, también genera un agonismo parcial en los receptores de 1 y de 5. Y esto puede ser aprovechado para poder estimular al paciente, para estimularlo, ¿no? Para que cuando tenga los síntomas negativos pueda mejorar. Pero aún así, si el paciente no mejora y utiliza, por ejemplo, ¿se puede combinar antipsicóticos? Sí, ¿no? Se puede utilizar un antipsicótico típico también, ¿no? Si ya se probó con un atípico y no ha funcionado el atípico, se puede utilizar un típico, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado con estos típicos. Tienen múltiples reacciones adversas. Pero ¿qué pasa si es que no has completado su tratamiento y sigue? Entonces se le indicará clozapina. La clozapina es un medicamento de reserva, es un antipsicótico que ayuda a los pacientes refractarios, es decir, pacientes que no mejoran con la medicación, ¿sí? Y si es que no hay respuesta satisfactoria, ¿qué nos queda? Nos queda el encierro, nos queda el electroshock, ¿no? Hay que intentar,
por múltiples vías, ¿no? Aquí en el Perú combinan bastantes antipsicóticos, ¿no? No debería ser así. Debería probarse hasta 2 o hasta 3 ya, ¿no? Pero aquí he visto inclusive que combinan hasta 4. Es lamentable, ¿no? Realmente. Y eso genera en los pacientes múltiples reacciones adversas. Por eso nosotros hay que estar atentos a qué. Hemos dicho, por ejemplo, a su farmacocinética, pero no solamente a su farmacocinética, también a su farmacodinamia, a las interacciones, a las reacciones adversas que pueda dar, ¿ya? Lamentablemente el tiempo es súper corto, lamentablemente también he tenido problemas al inicio para poder conectar, para brindarles esta pequeña charla. Les comento que los medicamentos típicos son estos, los antipsicóticos típicos son estos, y estos típicos tienen múltiples reacciones adversas. Las múltiples reacciones adversas se llaman reacciones extrapiramidales. El haloperidol es uno de los más utilizados. La clorpromazina fue el primer antipsicótico que se utilizó, que se descubrió. Fue un antihistamínico en un principio, ¿no? Allá en los años 1959. Pero hoy por hoy se utiliza como terapia de primera línea a los atípicos, ¿no? Aripiprazol, clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona, sulpidona, ciprasidona. La ciprasidona cuando hay crisis antipsicóticas en ampolla, por ejemplo, ¿no? Yo comentaba en otra charla anterior que yo he hecho mi estudio de intervención farmacéutica, cómo es que el ajuste de dosis, las interacciones o prevenir reacciones adversas puede contribuir a que el paciente se recupere un poco más rápido, inclusive un ahorro económico al hospital. Y eso lo he cuantificado. Espero que pronto pueda sustentar esa investigación, esa tesis. Y uno de los medicamentos que me ha ayudado a mí a generar un ahorro fue la ciprasidona. Una ampollita de ciprasidona, una ampollita, está costando cerca de 80 soles al hospital de salud, y eso se compra en gran cantidad. Y una tabletita nada más de ciprasidona está costando 7 soles, 8 soles. Son 10 veces más el costo. Entonces, tan solamente el recomendar e indicar que un paciente que ya no está meritando, que ya no amerita la fórmula o la medicación en ampolla, sino que pasa a la vía oral, y es un ahorro para el hospital. Si nosotros prevenimos una reacción adversa moderada o grave, estamos ahorrando un día más de hospitalización. Y ese día más de hospitalización genera un costo de ahorro. Hospitalizar a un paciente en una cama, en un hospital, tiene un costo. Dependiendo de la sala, dependiendo del hospital, tendrá un costo aproximado de 500 soles, 400 soles. Si hablamos, por ejemplo, de unidades de cuidados intensivos en un hospital, estamos hablando de 6.000, 7.000 soles. Imagínate, ¿no? En la UCI de la salud es un precio muy elevado. Si tan solamente ahorráramos con nuestra recomendación, con nuestra asesoría, que el paciente se recupere un día antes, o prevenga alguna reacción que lo haga hospitalizarse algunos días más de lo adecuado, ya estamos ahorrando miles de soles, tan solamente en un paciente, nada más. Generalmente los farmacéuticos, cuando hacemos seguimiento farmacoterapéutico, podemos, creo, hacer adecuadamente, dependiendo de la complejidad del servicio, 20 pacientes, ¿no? 20 pacientes, ¿no? Es lo que va a salir seguramente en las buenas prácticas de seguimiento farmacoterapéutico, ¿no? Que va a salir en un manual. Bien. Los antipsicóticos tienen múltiples mecanismos, ¿no? Esto es sacado del libro El Goodman, que como ya mencioné, lo que van a hacer generalmente es un bloqueo de los receptores dopaminérgicos, ¿no? Ese es el mecanismo de acción de los principales antipsicóticos, ¿no? Un bloqueo de los receptores dopaminérgicos, ¿sí? Bien, para terminar, si me prestan atención, por favor, unos 2 minutos nada más, ¿ya? Para terminar esta pequeña charla. De verdad ha sido un gusto, con sus complicaciones realmente, adaptándonos a la tecnología, pero para mí ha sido un disfrute hablar de ese tema. Yo quiero que ustedes se lleven esta reflexión, por favor, ¿no? Si de algo te van a recordar de toda esta hora, si hemos hablado un poquito más de esta hora que me has estado escuchando, ¿no? Tal vez me has estado escuchando bien atentamente, o por ahí estás aprovechando a hacer otras actividades. Yo te pido, por favor, mira, que pongamos atención brevemente a estas reflexiones. Dice, es sumamente importante asegurar la calidad y la eficiencia de la atención de la salud en nuestro país. Hemos visto eso que en el coronavirus. Nuestro sistema de salud está colapsando. Esta pandemia ha dado a conocer que realmente estamos mal en salud.
Hirohito, el presidente de Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, dio seguro gratuito a todo el mundo, a todo el país, y educación gratuita. La única forma de salir adelante como país, todos, es con educación y salud. Salud. Nuestro sistema de salud es un buen sistema, donde hay un seguro universal, porque la salud es un derecho. Entonces es sumamente importante para el desarrollo nacional, de nuestras expectativas de vida, para ser exitosos, para ser felices, tener salud. Y nuestro sistema de salud debe ser de calidad, debe ser eficiente, no gastos innecesarios. Y para eso hay que utilizar bien los medicamentos también. Y más aún en lo referente a salud mental, que está tan descuidada, que es el inicio de muchos problemas de la sociedad, la delincuencia, los suicidios, ¿no? La falta de productividad, la falta del aprovechamiento de los talentos de las personas, los problemas de desunión familiar, de rompimiento del núcleo familiar, se generan, tienen un trasfondo de las enfermedades mentales no tratadas, no abordadas, no curadas, no diagnosticadas. Una forma demostrada es que el farmacéutico participe activamente de acuerdo a sus competencias, a la vez que asuma el reto y se mida el impacto que tienen sus intervenciones de forma objetiva. Lo que se quiere es que el farmacéutico intervenga cada vez más en lo que es la atención farmacéutica para poder ayudar a las personas que consumen o se administran un medicamento en el uso racional. Actualmente en el Perú las intervenciones farmacéuticas se van desarrollando y se van perfeccionando y se van sistematizando cada vez más. Ya en los hospitales 2 de Mayo ya hay residentes que su trabajo es exclusivamente hacer seguimiento farmacoterapéutico. En el Rebagliati también, en el Almenar, en el Sabogal, ¿sí? Y ya se están uniendo hospitales como el Hospital Hipólito Unanue. Lamentablemente por esta crisis también los residentes se ven expuestos a infectarse, ¿no? Pero ya con los exámenes que ha habido de residencias, el farmacéutico se dedica exclusivamente a hacer monitoreo de la farmacoterapia. Ver reacciones adversas, interacciones, ajuste de dosis, ¿no? Cambio de forma farmacéutica, optimización de la farmacoterapia. Eso va a generar una optimización, cada vez se va perfeccionando más, lo que va a evidenciarse con logros obtenidos en el desarrollo de esa actividad. Concretamente, en la implementación del seguimiento farmacoterapéutico y la farmacovigilancia, ¿no? Se están haciendo también estudios ahorita para el coronavirus, la incidencia de reacciones adversas de hidrocloroquina, de acitromicina. Se tiene que tener estudios. ¿Quiénes están encabezando estos estudios? Bueno, al menos por lo que he escuchado, son los farmacéuticos, ¿no? Ellos están a la cabeza de la farmacovigilancia, pero no pueden ellos solos, tenemos que hacerlo un equipo, con los médicos, cirujanos, con las enfermeras y demás equipos de salud, ¿sí? Pero cada vez más los farmacéuticos estamos especializándonos en esto. Se considera de gran importancia evaluar el impacto de la presencia del farmacéutico en el ámbito clínico y su repercusión económica, así como humanística y ecológica. Cada vez más nosotros, los profesionales de la salud, la universidad, ¿no? Si me están escuchando chicos que están en tercero, cuarto, que están en el internado, por favor, asuman el reto de poder ser especialistas, de ser especialistas clínicos, para contribuir en el bienestar de la sociedad. Cada vez más la gente va a usar más medicamento. El coronavirus no se va a ir, va a quedarse. Y las personas van a utilizar, tal vez por buen tiempo, estos medicamentos. Hay que saber, al revés y al derecho, los mecanismos, las reacciones adversas, las interacciones, para poder monitorear a los pacientes. Y eso va a traer repercusiones económicas. Cuando demostremos que el farmacéutico con su intervención, con su apoyo, genera un ahorro al hospital, al tener menos reacciones adversas, se recuperan más rápido, a que haya menos camas día, a que el paciente gaste menos, el hospital gaste menos, eso va a generar que se empodere.
que sea permanente, no solamente de unos cuantos hospitales, sino que se implemente en todo el sistema de salud del Perú. ¿Por qué? Lo mismo se hizo con la dosis unitaria. Hasta el año del año 1999, si no me equivoco, 96, no había un sistema de dosis unitaria por farmacéuticos. Ahora está por resolución, que farmacia se encargue del sistema de distribución por dosis unitaria. ¿Y esto cómo se logró? Porque aún vino un ministro y dijo, sí, que lo hagan los farmacéuticos. Se tuvieron que hacer estudios de impacto económico en el Hospital Naval, en el Hospital Rebagliati y en otros hospitales. Se hicieron que el farmacéutico haga la distribución y genere un ahorro. ¿Y quién no quiere ahorrar? Todos quieren ahorrar. El dinero determina muchas cosas. Y lo que se quiere es eso. Hoy les planteo ese gran reto, de verdad. Asuman el reto del campo que ustedes desean. Si les gusta el área de cardiología, a algunos les encanta el área de cardiología, asuman el reto de ser especialistas, expertos en el área de cardiología, los mejores del país. ¿Y por qué no de la región? Asuman ese gran reto. Si les gusta el área de oncología, asuman ese reto de aprender a capa, como dice a capo y rabo, los medicamentos oncológicos y demás. Y si te interesa la salud mental, también. ¿Sí? Es la única forma que vamos a sacar adelante nuestra sociedad, nuestra profesión, y vamos a ser exitosos en todo lo que hagamos. Muchas gracias por su atención. Eso era todo lo que les quería compartir. Agradezco infinitamente al Centro Federado y las disculpas del caso también por los problemas técnicos que se presentaron. Al menos sé que 20 personas me han escuchado. Esta grabación se está dando. Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias, Centro Federado y sus representantes, por darme la oportunidad. Y bueno, solamente decirles que cada día siempre va a tener sus propios temores, ¿no? Cada día tendrá sus propias preocupaciones. No vivamos del futuro. Cuando estamos muy preocupados en el futuro, qué va a ser de la próxima semana, de acá a 2 semanas, 3 semanas, nos da mucha ansiedad, nos da mucho temor. Y cuando estamos viviendo mucho del pasado, vimos mucho del pasado, de recuerdos, sí, antes era así, yo antes vivía así, antes él era así, nos da depresión, ¿sí? Vivamos el hoy, vivamos el presente. Cada día bastan ya sus temores, sus angustias, ¿no? ¿Para qué anticiparnos? Y vivamos la vida, disfrutámosla al máximo. Y demostremos una salud mental, no solamente palabras, sino con hecho, en verdad, demostrándolo como profesionales de la salud. Solo así formaremos una sociedad realmente buena, una sociedad con valores, positiva, para generar profesionales de éxito, para ser un país de primer mundo, para dejar buenas cosas a nuestros hijos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su atención y eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, David, por la clase brindada. Igualmente a todos por escuchar. Les seguimos, por favor, que sigan los siguientes introductorios que están verse por lo que queda de la semana. Muchas gracias a todos. Bien, chicos. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Hasta luego, David. Chao. Hasta luego.